a todos por su presencia, por su asistencia. Como les venía diciendo, para nosotros como Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, son muy importantes estos espacios, pues claramente con ellos podemos llegar a las familias donde el niño permanece todo el tiempo y que es gracias al cuidado de ellas que el niño puede crecer y desarrollarse de forma integral. Para la reunión de hoy, hablando con mi pediatra, el tema que vamos a tratar es un tema cómo cuidar a tu bebé los primeros 6 meses, momento fundamental para el comienzo de la vida de un niño y de nuestras niñas. Para esta reunión nos acompañan dos expertas en el tema, claramente, que son necesarias para nuestro acompañamiento durante estos primeros días de vida. Entonces, está con nosotros la doctora Natalia Restrepo. Ella es médico y pediatra de la Universidad del Rosario, es neonatóloga de la Universidad del Bosque, actualmente decana de la Facultad de Medicina de la Fundación Universitaria Sanitas y es nuestra vicepresidenta en la Junta de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá. Buenas noches, Natalia, ¿cómo estás? Hola. Y también está para nosotros, acompañándonos la licenciada profesional especializada, Diana Milena Ayala. Ella es enfermera, es epidemióloga y es coordinadora del programa de PAI, de vacunas, de la Secretaría Distrital de Salud. Dianita, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias por estar acá con nosotros. Muy buenas como noches, les decía, parte de la misión que nosotros tenemos en la Sociedad Colombiana de Pediatría es ese acompañamiento a las familias, tratando de velar por todo lo que tiene que ver con los derechos y sobre todo la salud y el desarrollo integral de nuestros niños. Nosotros podemos funcionar y gracias a esto podemos llegar a ustedes por la participación y el apoyo que nos dan a nosotros algunas instituciones, como en este caso Pfizer y PTC, y otras como Boyron, Ultrageni y Carnot. Todas ellas aportan económicamente y gracias a ellas la sociedad colombiana puede funcionar y llegar con algunos programas y dentro de esos, el más importante de estos webinars que les están llegando a las familias. Bueno, yo ya después de este saludo y de agradecerles a nuestras expositoras, como les decía, son personas muy idóneas en el tema que vamos a ver. Entonces, sin más ni menos, vamos a empezar con la presentación de nuestra doctora Natalia Restrepo y decirle, bueno, Natalia, qué gusto tenerte acá y bueno, ¿quién más que tú para hablarle a nuestras familias de lo importante que es en estos primeros meses de vida ofrecer algunas situaciones que son fundamentales para ellos? Natalia, tienes entonces la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias. Realmente es para nosotros, como decía Graciela, como Sociedad Colombiana de Pediatría, pues llegar a las familias y a las casas, pues es clave. O sea, y como ustedes ven, actualmente, que eso es importante, uno de mis roles actuales, bueno, y pues, bueno, uno nunca deja de ser pediatra, pero realmente el rol que estoy desempeñando actualmente dentro del proceso de educación, y es que es algo que me gusta muchísimo, me hace ver la importancia de que nosotros como trabajadores de la salud realmente podemos llevar a cabo muchas actividades, podemos trabajar en hospitales, clínicas, consulta externa, urgencias, pero realmente nos quedamos cortos si no tenemos este proceso de educación tanto a los profesionales de la salud como todos los estudiantes, residentes y toda la gente que se forma con nosotros, pero más importante, pues claramente es a las familias y a los entornos y a las comunidades. Entonces, yo les voy a dar unas tips que puede decir, les voy a hablar un poquito y entenderán que al ser neonatóloga me voy a enfocar mucho en ese primer mes de vida. Claramente hay muchas de estas cosas que se desarrollan más adelante durante los primeros 6 meses. Claramente esos meses son importantes para el desarrollo de los niños y vamos a ver que aquí es simplemente es el cuidado y un poco saber cuáles son las cosas más importantes, sobre todo en estos primeros días de vida. Les traje esta foto porque pues resulta que pues estos son mis hijos, pero hace bastantes años, pues Cami, que es la grande que está ahí, y vamos a ver al final de la charla, Cami ya tiene 23,
y Tomás, que ahí estaba recién nacido, pues ya tiene 17. Y se los traigo es porque cuando uno habla de cuidado y el cuidado de los niños, uno cree que los pediatras se las saben todas, y se las traigo porque cuando yo terminé pediatría y yo tuve a mi hija Camila después de terminar neonatología, que fue inmediatamente después, o sea, apenas terminé pediatría, continué con neonatología. Yo nunca me imaginé que iba a continuar mi residencia, que había terminado ya mi proceso de formación, porque aprendí a ser mamá y aprendí muchas cosas. Fue con esos momentos con los que estuve inicialmente con Camila, y vamos a ver inclusive que cada bebé y cada niño es tan diferente que no es fácil poder decir cómo vamos a manejar o cómo voy a cuidar a este bebé. Entonces, esto que les estoy contando es para que ustedes entiendan que estas son unas pautas generales de lo que uno puede manejar o puede enseñar a la familia. Nuevamente, porque veo que aquí hay muchos pediatras y que inclusive han estado conmigo en muchos ámbitos, y es como les cuenta uno a las familias y cómo uno también a través de las experiencias personales y las vivencias o lo que le cuentan uno a las familias, uno puede transmitirlo de la misma manera. Y pues lo que les traigo acá, hay muchas de las cosas que son evidencia y que son reales, y otras que puede que no. Eh, cuando los bebés nacen, pues todos nos imaginamos, y voy a volver atrás un poquito, un bebé como Tomás, con la cabeza redondita y gordito, cachetón, con los ojos así como que es de ojo azul, calvo. Les traigo este otro bebé porque este es un bebé que también está tranquilo, y este es el bebé que todos nos imaginamos cuando quedamos embarazadas o cuando las familias quedan embarazadas. Y quiero ahí un poquito hacer el paréntesis porque afortunadamente en este momento la crianza no es solo de la mamá o de la abuela, sino la crianza está compartida con el papá, y eso pues para nosotros realmente es uno de los grandes logros en los procesos culturales y sociales que estamos viviendo actualmente en Colombia. Y pues muchas de las mamás, sobre todo cuando es el primer bebé, pues quieren que traigan este manual de instrucciones. A mí sí me llamó mucho la atención, no le he leído este libro, porque entre otras, estos autores de este libro tienen muchos, y pues me llamó mucho la atención que no solo es el manual de instrucciones del bebé, sino solución de problemas, consejos y mantenimiento. Pues para mí el mantenimiento sería en los controles de desarrollo y crecimiento, y posiblemente todos estos consejos es lo que uno adquiere, pero realmente yo sí creo que no existe un manual de instrucciones para los bebés, porque tanto en los pacientes que he tenido a lo largo de mi carrera profesional como en la experiencia propia, pues cada niño es un mundo diferente, y eso es lo que lo hace maravilloso. Les traigo esto porque les voy a hablar es de puericultura. Y esta es la definición, y esta es la definición que tiene la OMS para la puericultura, que es una disciplina científica encargada de los cuidados, desarrollo saludable de la crianza de los niños, no solo desde lo físico, sino también desde las relaciones entre el niño y su medio ambiente. Y eso es supremamente importante porque la idea es que para muchos de nosotros la puericultura, pues si yo lo aprendí así, es un arte, es el arte de criar. Ayer que estaba en una actividad, digamos que protocolaria, desde el punto de vista de atención en salud, con un grupo de médicos, decían que la medicina pues obviamente es un arte, y dentro de el arte, porque hay muchas cosas, por ejemplo, el cirujano que opera, y cuando uno lo ve operar, un cirujano plástico es un artista. Nosotros como pediatras también tenemos un arte al poder enfrentarnos a las familias, al poder enseñarles y al poder comunicar todas estas cosas que son tan importantes. Pero aquí la puericultura viene siendo para mí, y así lo aprendí yo, es ese arte de criar adecuadamente. Y ahorita pues ya tenemos términos diferentes que van hacia la humanización en la crianza, que pues, o la crianza propositiva o positiva, y hemos ido evolucionando. Entonces, esto hace que día a día este arte vaya cambiando, y vamos a ver también que desde cada una de las perspectivas no va a ser igual, porque al ser un arte, si bien hay algunas cosas que pueden estar definidas y estudiadas, hay otras que dependen de la cultura, de las creencias, de la religión,
y de muchos otros aspectos. Pero el problema es que la información y las recomendaciones en este momento es excesiva, y cuando uno habla con las mamás, ellas pues tienen, y aquí se me olvidó poner el más importante tal vez, que es Google, es el que nos da todas las respuestas, y uno hasta a veces consigue respuestas bastante interesantes ahí, pero no debemos demeritar la recomendación de otros expertos como las amigas, que son las que tal vez ya tuvieron un bebé y tienen algunas experiencias que compartirnos. Hay que tener cuidado, de unas buenas, otras no tan buenas. Yo era, antes de tener a mis hijos, eh, se me dificultaba un poco las abuelas porque opinaban mucho, pero en este momento soy fan número uno de las abuelos y considero que son un pilar fundamental en el proceso de crianza y que son unos aliados. Entonces hay que trabajar con ellos y hay que trabajar de manera propositiva. Bueno, no falta la vecina, que siempre nos da todo tipo de recomendaciones, y abajo puse lo nuevo y lo de las nuevas generaciones, porque ahora ya no es únicamente lo que encontramos en Google o en Wikipedia, sino todas estas redes sociales, donde yo no diría que hay cosas buenas o malas, pero sí hay que tener mucho cuidado porque hay exceso de recomendaciones, exceso de expertos, y lo pongo entre comillas, porque ahora todo el mundo cree tener la razón de cómo es la mejor manera de criar un bebé. Y les traigo esto porque me llamó la atención, me metí y puse en YouTube, puse y en Instagram, que son las que más usa la gente. No puse TikTok, aunque sé que eso es de los más jóvenes, y me llamó mucho la atención. Puse pues buscar coach de bebés y me encontré miles de cosas y miles de recomendaciones. Llama la atención que se habla mucho de dormir, de las siestas, del proceso de cómo hacer que el bebé duerma. Ojo, no tanto de la posición, que tal vez es mucho más importante para evitar la muerte en cuna en el lactante. Cómo cambiar al bebé, por ejemplo, aquí le decía que era incorrecto porque le podía dañar, lastimar su columna en un proceso normal de cualquier cambio de bebé. Este me llamó la atención, que decía pues que es un site que es pues en Instagram de Reanimar RCP, entonces como que mezclan cosas de reanimación, y pues obviamente pues no sé si son trabajadores de la salud. Este me llamó mucho la atención, pues porque no es que uno quisiera opinar, pero pues vamos a ver un poco aquí, vamos a hablar del baño y la importancia que tiene el baño. eh, y uno pues como mamá y como médico también, pues, pues yo cuando empecé a trabajar en pediatría hace muchos años, pues les preocupaba mucho a las mamás que uno se veía muy joven, esta persona se ve muy joven, entonces uno dice, uy, pues es como si mi hijo me estuviera dando consejos de cómo manejar a mi bebé. Esta me pareció interesante porque pues daba recomendaciones que me parecen importantes para cuando uno tiene un recién nacido. Este que es mamá dando su experiencia, pero es mamá imperfecta tips. Y nuevamente les digo, pueden ser cosas muy positivas y otras que pueden ser mitos. Y aquí hay uno que es un coach de sueño para bebés. Eso me llamó mucho la atención. Alguna vez un pediatra decía, hay coach ahora para todo, coach de lactancia. Ahora me encontré el coach de sueño, coach de vacunas, coach de puericultura, y muchos inclusive no tienen todo ese feeling o esa experiencia de esta puericultura y de este arte manejando bebés. Y aquí pues otro baby care coach que me parece importante. Entonces, después de todo esta cantidad de información, y por ahí oigo un bebé y entiendo a la mamá, pues no existen recetas definitivamente para cuidar o para criar bebés o niños, pero sí afortunadamente existe mucha gente que nos puede dar buenos consejos y, como les digo yo, les va a traer cosas que pueden ser positivas en este proceso de la crianza. Y que es que todos los bebés, como les dije inicialmente, cuando les mostré mis dos chiquitos, todos los bebés son, espérense un segundito, voy a hacer aquí una cosita, listo. Todos los bebés pues son diferentes, inclusive cuando uno habla con las mamás de los bebés, de los gemelares o de los trillizos, inclusive idénticos, la mamá sabe exactamente cuál es su bebé, no solo pues por algunos aspectos mínimos físicos, sino por su personalidad, por su forma de ser, que uno como mamá
o como papá se da cuenta desde el momento que nacen, o inclusive, pues la verdad es que in útero uno sabe cuál es más alborotado o menos alborotado que otro, y eso pues hace que la crianza va a ser totalmente diferente. Entonces vamos a hablar del recién nacido y del lactante. Para nosotros el recién nacido, que es mi fuerte y de donde vamos a partir, y pues vamos a hablar un poco, es de los 0 días a los 6 meses. Vale la pena aquí anotar una cosa importante, y es que uno de los grandes indicadores en el mundo de las sociedades sobre cómo está un país o cómo está una sociedad es la mortalidad infantil, y la mortalidad infantil que se da en el primer año posiblemente es la que más nos duele, pero además de eso, todos nos duelen, pero además de eso, lo más importante es que más del 50% de esta mortalidad ocurre en el primer mes de vida. Y más aún, más importante aún, es que un porcentaje muy significativo de la mortalidad y de la morbilidad, o sea, de que se enferman los niños, son cosas prevenibles. Y ese es el mensaje que yo les voy a llevar con esto que vamos a hablar de aquí en adelante. Entonces, cuando hablamos de alimentación en los primeros 6 meses, es súper fácil. Y ahí se los puse súper fácil. Y eso es lo rico, porque si yo fuera un médico de adultos y tuviese un paciente hipertenso, diabético, con problemas de colesterol, me tocaría explicarle 1000 cosas de lo que sí o no puede comer. Aquí es muy sencillo porque es leche materna. Leche materna a libre demanda. A libre demanda es muy, muy sencillo. Lo que el bebé quiera, a la hora que el bebé quiera, cuando el bebé quiera. El bebé es el que define, estoy hablando de un bebé sano, un recién nacido sano, a término, que decide cuándo es que quiere comer. Los primeros días son un poquito difíciles porque las mamás creen que los bebés están quedando con hambre. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el bebé nace, lo que hace que baje, como decimos nosotros, la leche es la succión del bebé. Y eso tiene un estímulo hormonal. Si el bebé no succiona, no hay una bajada de leche o la cantidad es inadecuada. Y como la cantidad de leche al principio es poquita, el bebé come a cada ratico. Entonces esos primeros días, esas primeras semanas, digamos que mientras que el bebé coge esos horarios y esos ciclos que dependen, que son los ciclos circadianos, y esos ciclos de cada 3 horas, que puede demorar más o menos unas 2 o 3 semanas. Entonces, los horarios no son tan reales como uno quisiera, y más adelante, a medida que el bebé va adaptándose, empieza a pedir cada 3 horas. No significa que se pide cada 4, está mal, no significa que se pide cada 2, está mal. Lo importante es que el bebé quede satisfecho y que en sus controles veamos que el bebé vaya creciendo de la manera adecuada. Es muy importante esto porque a veces cuando el bebé pide y pide y pide y pide, sobre todo esos primeros días, mucha gente, inclusive, y lo voy a decir así, profesionales de la salud, estamos tentados a darle otras cosas. No, mira, está quedando insatisfecho, te está saliendo muy poquita leche, dale un teterito, y eso lo que hace es que altera la lactancia materna. Entonces, no necesitan agua, no necesitan absolutamente nada más, solo leche materna a libre demanda, lo que el bebé quiera, a la hora que él quiera, y en los horarios que el bebé defina, sobre todo cuando es un bebé sano, a término y con un peso adecuado. Entonces, ahí digamos que es muy fácil para nosotros los pediatras y los neonatólogos porque no me toca explicar gran cantidad de cosas, pero sí acompañar a la mamá en ese proceso de lactancia que a veces necesita ese apoyo de una persona cercana que le entienda, porque al principio uno no sabe ni cómo coger su bebé, pero esto es instintivo. Y ojalá si hay alguien aquí embarazado, para que cuando tenga su bebé pida que le pongan a su bebé apenas nazca el seno, porque esa primera media hora pegada al seno ayuda y garantiza la lactancia materna. Bueno, el cordón umbilical, pues no nos lo podemos olvidar, porque la idea es que, y por eso se los traigo, porque en eso que revisé de las redes sociales, hay 1000 recomendaciones, ¿no? Que échale alcohol, que échele isodine, que échele clorexidina, que lo limpia con una gasita, que con solución salina. Actualmente, estos son recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría en su estrategia de cuidados esenciales del recién nacido. Se recomienda un manejo seco del cordón. O sea, el bebé nace, cuando nace nosotros en la institución donde nace, le aplicamos clorexidina y posteriormente se debe dejar seco, no se debe mojar y no se debe aplicar nada más, porque eso por un proceso normal que llamamos de momificación, como ven ahí y como ven en esa tercera figurita, que no sé si ven mi indicador,
se va poniendo tieso y duro, y más o menos entre los 7 a los 21 días máximo, eso se seca, se va desprendiendo. Muchas mamás consultan porque no se les cae el cordón, y uno coge el clamp del cordón, le da vuelticas y el cordón se cae. Es normal que tenga unas gotitas de sangre, no pasa nada, y que se vea como feíto abajo. A veces huele un poquito feo, no debe oler como yo digo, pues suena feo, pero como a podrido. Y lo ideal es que no cubra ni que roce el pañal, porque sí puede producir ahí un poco de molestia para la piel del bebé, que en ese momento es bastante sensible. Si dura más de 20 días o de 30 días, y pues dándole las vueltas, como les digo yo, no se le cae, eventualmente pues habría que mirar si tenemos alguna otra dificultad. Y ahí les traje una de las dificultades. Una, que la vemos acá, que es un granuloma, que se ve como un cordón sucio, puede sacar como un poquito de secreción, se ve como granuloso, y eso simplemente que se hizo un granuloma a nivel umbilical. El manejo es supremamente sencillo, y eso es un manejo que yo aprendí desde que era residente de pediatría, que es muy de receta, como de abuelita, y lo que uno debe hacer es aplicarle un poco de vaselina aquí alrededor, y en la droguería Rosas, donde venden cosas naturistas, con nitrato de plata, venden unos copitos, unos palitos, y uno le quema ese pedacito, eso se le forma una costra y posteriormente se cae, y como dicen las abuelitas, santo remedio. Esto es una persistencia del conducto del uraco, que es una malformación que posiblemente requiera de cirugía y demás estudios. Entonces, si uno ve esta como salida, como roja en el ombligo, no es normal y se debe consultar a un pediatra, y eventualmente podría haber un manejo con cirugía pediátrica. Y esta que les muestro acá es la que más nos preocupa, que puede poner en riesgo la vida del recién nacido, y es una onfalitis donde hay una infección, y ustedes ven que ya acá no es solo esto está rojo, con una posible, puede tener secreción, fetidez, un olor feo, pero además de eso se pone el rojo alrededor. Y aquí lo marcamos porque a medida que van pasando las horas eso puede ir aumentando, y esto es una urgencia, y sí hay que consultar el servicio de urgencias, y eventualmente cuando uno lo recibe como pediatra, como cualquier infección neonatal, pues uno debe ser muy rápido en el manejo antibiótico, y obviamente requiere de hospitalización y de manejo antibiótico, como les decía. Ya siguiendo con la parte del sueño, esto es otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención también, que no se promociona tanto como debería. Y la historia, les traigo la historia en esta diapositiva con la gráfica del lado izquierdo, donde vemos, y esto fue publicado ya hace muchos años, y resulta que había una mortalidad pues significativa en los lactantes, en los niños entre los 3 y los 6 meses. De hecho, no eran recién nacidos, sino niños un poco más grandes, de lo que se llamaba muerte en cuna, que eran niños sanos, con un peso adecuado, que tenían todas las condiciones adecuadas, no tenían ninguna dificultad, y los acostaban a dormir, y los bebés amanecían, o cuando las mamás iban a verlos, habían fallecido, se hacían autopsias y no se encontraba la causa de esto. Y entonces se definió esta campaña que se llama el Back to Sleep Campaign, de la campaña pues, que es volver o poner tu espalda, dormir sobre la espalda, digamos que es una manera de decirlo en inglés, es back es la espalda, pero también es volver a dormir, y fue una campaña que arrancó en los años 90. Y como vemos, cuando arranca esta campaña, disminuye de una manera significativa la mortalidad por esta causa. Y empezaron esa recomendación se dio en los años 90. Y yo digo que porque tan importante era en esa época que los pañales de los niños en Estados Unidos decían back to sleep, y es tu espalda para dormir, pon tu espalda para dormir, o sea, dormir en posición, pues digamos que boca arriba. Y a mí me llamó mucho la atención porque nosotros no hacemos esa promoción tan grande para que todo el mundo esté de acuerdo, porque sí es una estrategia que cambia totalmente. Miren que aquí yo no estoy hablando de cómo hacer que el niño duerma toda la noche, cómo hacer que el niño no se despierte, como las siestas. Aquí estamos viendo la manera como debe dormir el bebé para evitar una mortalidad que es prevenible. Y esto pues continúa con muy buenos números
a nivel mundial. Pero además de eso, se dieron cuenta que no solo era dormir sobre la espalda, porque al estudiar la causa de esto, pensaron que se presentaba más durante el invierno en Estados Unidos y en los países del hemisferio norte, y se dieron cuenta que muchos de esos niños tenían una temperatura muy alta en el ambiente por calentadores, entonces digamos que no se recomienda el uso de esos calentadores de manera permanente. Digamos, Bogotá es bien complejo y los niños se nos enfrían mucho de noche, sobre todo sus lactantes, se les ponen las manitos frías, los pies fríos, y uno los ve que se enfrían, y más los recién nacidos. No poner tanta cobija, no usar peluches. El niño nace y todo el mundo le quiere regalar un peluche. La verdad es que un niño recién nacido en los primeros 6 meses no necesita un peluche como juguete, entonces pidan que no les regalen peluches. Las almohadas, y también se decía que la superficie del colchón fuera dura, que no fuera blandita. Y con esto, pues realmente se dieron cuenta que era muy importante y disminuía esta mortalidad de cuna. Otra de las grandes recomendaciones que siempre la vamos a ver, acuérdense que siempre les van a decir leche materna, acostarlos boca arriba, y la otra que es clave es evitar el tabaquismo. Evitar el tabaquismo no es solo que no fume la mamá o que el abuelito que no fuma en la casa o que no fuma en la habitación del bebé, es que si una persona fuma queda impregnada y esto afecta al bebé. Entonces también está recomendado que evitar el tabaquismo, y con esto también se evita estas posibles muertes de cuna. Ahorita están los cigarrillos electrónicos que están tan de moda, los vapeadores. No sé, no encontré estudios que digan que tenga algo que ver, pero sí sabemos que eventualmente son adictivos y tienen tóxicos. Entonces yo también diría que, por favor, nada que tenga humo, nicotina, tóxicos inhalados cerca de nuestros bebés. Esto es una de las cosas que tenemos que ser muy enfáticos para ellos. Y en el baño, y les traje nuevamente no sé si es doctor, no sé lo que es, pues se ve bien, bien joven, donde dice que el baño puede ser interdiario. Y ahí viene la pregunta que le hacen mucho a las mamás cuando nace el bebé, y es, ¿cuándo puedo bañar a mi bebé? Y con nosotros que trabajamos con bebés prematuros, inclusive nosotros los prematuros, nosotros inicialmente apenas nacen, pues claramente se les deja lo que es el Verbix, que es como una grasita que tienen ellos con la que nacen, una cosa blanca, porque esa tiene una indicación de que inmunológicamente les ayuda, y además de eso les mantiene la temperatura. Digamos que la naturaleza es muy sabia. Nosotros nos limpiamos un poco de eso. Inicialmente el recién nacido, si es prematuro o si es de bajo peso, no se baña porque no regula bien su temperatura, pero sí se limpia, ojo con eso, porque los bebés sí se sienten bien después de que se limpian. Sobre todo después del parto pueden tener que dar untados de sangre. Si es un parto vaginal se pueden contaminar pues con la deposición de la madre a veces, que puede ocurrir durante el parto. Entonces pues los bebés hay que limpiarlos, y eventualmente se dice que en esas primeras 24 horas, cuando uno ve que tenga una adecuada termorregulación, o sea que no se le enfríe, uno puede bañar a ese bebé. Y se recomienda que el baño sea no interdiario como aparece acá en este post, sino que sea diario. El baño es un momento súper especial. Uno puede, yo siempre le digo a las mamás, mire, el baño es una delicia para los bebés. La idea es que el bebé no se le enfríe. A los bebés les encanta el agua. En ese momento que tienen el cordón, que queremos el cordón seco, la idea es que el cordón no se les vaya a mojar, y uno los puede bañar así como lo vemos en la foto, pues sin la toallita. Yo les digo a las mamás que para que no se les enfríen, pongan al lado, tengan listo la toallita, la ropa que le van a poner, porque el problema no es el baño per se, que debe estar a temperatura, eh, digamos que tibia, un poco la temperatura de la misma temperatura corporal del bebé, un poquito más frío, y uno los baña, un baño muy rápido, y posteriormente a eso se seca. Y ahí viene un momento que a mí me parece que es importante y es especial. Esto es, como les digo, puericultura, esa parte del arte de criar, y es hablar al bebé, consentirlo, hacerle masajitos, de proximar la caudal con una loción hidratante, como lo es el acetato de aluminio. Entonces, como los bebés nacen con esa piel que les cambia al principio, que se descama, que es como rugosa, esto les pone la piel bonita, el bebé se siente feliz, y usualmente después del baño duermen.
Por eso hay mamás que les gusta bañarlos de noche y eso no tiene ningún problema. Siempre y cuando el bebé no se enfríe, los pueden bañar a la hora que consideren que sea mejor, que el bebé está tranquilo. Hay mamás que les gusta más de día porque por ahí cercano al mediodía, pues no hace tanto frío y sobre todo en climas como Bogotá, eso es importante. Eh, Viene la parte del sol y la ictericia. Anteriormente, pues la recomendación siempre había sido, nace el bebé y para evitar que se nos ponga amarillo, para los que no sabemos acá qué es la ictericia y es esa coloración que pueden adquirir los bebés amarilla, porque las bilirrubinas se elevan y hay un riesgo muy grande de que esas bilirrubinas impregnen el cerebro y puedan producir una lesión neurológica o una lesión auditiva, digamos que tiene muchas implicaciones. Entonces, anteriormente nos decían, no, mire, apenas nace el bebé, sobre todo ciertos tipos de sangre entre la mamá y el bebé, hay que ponerlo al sol para evitar que se ponga ictérico. Lo que nos dice la literatura es que el que se va a poner ictérico se pone ictérico con o sin sol, pero el sol sí es importante, porque el sol, por eso tenemos nosotros en los países tropicales como el nuestro, que hace tanto sol durante todo el año, pues el sol lo que hace es que eh, eh, el sol, le mejora, participa en lo que es el metabolismo de la vitamina D, la vitamina E, y se recomienda que los bebés, eh, 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 que los bebés que, perdónenme un y el sol entonces nos ayuda a que el bebé mejore desde el punto de vista más de vitaminas y es parte de lo que necesita cualquier ser humano, inclusive para generar los ciclos circadianos. Pero no les va a evitar la ictericia. Eso no significa, o sea, porque las mamás creen que, y se sienten muy mal, y es una de las cosas que nosotros como pediatras tenemos que entender. La mamá, porque no sabe, porque bien, eso es supremamente importante. Pero al mismo tiempo ninguna mamá quisiera que su bebé se enfermara. Entonces, cuando la verdad es que esa no es manera de decirle a la mamá posiblemente se angustie y no es tan real como nos enseñaron a nosotros en algún momento que esto nos iba a evitar esa ictericia. Es importante que si en las primeras 24 horas el bebé se ve amarillo, pues no es normal y ese bebé hay que estudiarlo y posiblemente requiera manejo hospitalario. Y más adelante es normal que los bebés se pongan amarillos. Esa primera semana de vida se ponen muy amarillos entre el día 3 y el quinto. Se ponen más amarillos los bebés que toman leche materna. Eso también tiene una explicación, es porque la leche materna produce unas sustancias que son protectoras cerebrales. Entonces, eso hace posiblemente que suba un poquito las bilirrubinas, pero no a niveles patológicos. Y ahí es importante porque entonces empiezan a decir, claro, ictericia, entre comillas se los digo, por leche materna y suspenden la leche materna. Error, nunca se suspende la leche materna. Si las bilirrubinas suben mucho, uno le puede poner tratamiento con fototerapia, inclusive puede ser en casa si no hay otros factores de riesgo, y continuar la leche materna. Es muy diferente a otra ictericia que no es normal tampoco, que se presenta porque la leche materna es insuficiente y ese bebé es un bebé que va a quedar deshidratado y esto puede llevar a que el bebé se ponga amarillo y que tenga ictericia. Y en esos casos lo que hacemos nuevamente es aumentar el aporte de leche materna, ponerlo más, cuantificar la leche materna que le está saliendo a esa mamá y ver si es suficiente, pero usualmente si empezamos a dar teteros, a dar biberones o a dar otro tipo de cosas, el bebé puede tener una confusión. Entonces, lo ideal es continuar con esa leche materna. Y si es el caso, o tenemos dificultades o vemos que realmente está muy deshidratado, a veces pueden requerir de hospitalizaciones. Esto se las traje porque nunca hablamos de esto. Y aquí en Colombia somos supremamente laxos en la parte de transporte de los bebés. Estas son las recomendaciones de la CDC, realmente pues para todos los niños, incluidos pues los adolescentes, que pues es una de las maneras de, y ahorita lo que estamos viendo es que sí, nuestros niños se mueren por patologías usualmente infecciosas prevenibles, pero también se mueren en accidentes de tránsito. Y eso también es prevenible y es prevenible cuando utilizamos adecuadamente una de estas sillas. Entonces, si ustedes ven acá, de acuerdo a lo que recomienda la CDC y en la Academia Americana de Pediatría y lo que es a nivel mundial, el niño debe salir
de la institución donde nace en una silla de transporte. Aquí lo vemos saliendo en un taxi, inclusive en Transmilenio, el recién nacido, y pues sin ningún tipo de seguridad. Vemos como la recomendación es que tenga estos tres puntos de apoyo, o sea, que tenga el punto de abajo entre las piernas y las dos tiritas que van desde los hombros hacia abajo, que el bebé quede casi como metido dentro de la silla, que es lo que lo protege, y la silla debe quedar no mirando hacia adelante, sino que debe quedar mirando hacia la parte de atrás del carro. Y eso hace que tenga menor riesgo ese bebé dentro de ese carro. Eh, yo les traje, además de esta de acá, porque esta es de transporte público, y les cuento una iniciativa súper linda que nos presentaron el otro día unos ingenieros biomédicos de la Universidad de los Andes, que era como una cápsula tipo canguro, donde se metía el bebé. Esto estaba pensado para bebés prematuros en programa canguro, que tenían que ir en Transmilenio, porque en programa canguro a veces les toca ir todos los días a control de peso. Y entonces los metían como en ellos se diseñaron unas capsulitas hechas de tetrabric muy fuertes, además muy económicas, forradas en unos muñequitos muy bonitos, donde inclusive había para ponerles el oxígeno, y quedaban totalmente metidos en estas capsulitas, cargados por su mamá, como un morralito en la parte frontal de la mamá, y nadie en Transmilenio les podía hacer como o sea, tropezarlos o empujarlos o estriparlos. Ese es un piloto que ellos están haciendo, les cuento a manera de chisme, pero me pareció súper bonito, y lo que me llamó la atención es que nosotros nunca habíamos pensado en eso, porque gran parte de nuestra población tiene que andar en transporte público, y no todo el mundo tiene la posibilidad de un taxi, de un carro particular, e inclusive en los taxis no utilizamos el transporte de manera adecuada. La promesa es que desde la Sociedad Colombiana de Pediatría vamos a trabajar mucho más en esto de un transporte seguro para los niños en Colombia, y en una regulación mucho más juiciosa. ¿Qué es normal en ellos? Diuresis, inicialmente cuando nacen, idealmente orinan más o menos unas 6 a 8 veces en 24 horas. La orina debe ser clara, los primeros días pueden tener un poco como de rojito, que son pigmentos que son totalmente normales, que angustian muchísimo, e inclusive las niñas pueden tener secreción como un moco vaginal, o inclusive lo que llamamos pseudomenstruación por hormonas maternas. La deposición inicialmente deben hacer popó idealmente todos los días, pero hay niños que son un poquito estreñidos, usualmente mamás estreñidas pueden tener bebés estreñidos. Yo siempre les digo a las mamás que si ella es estreñida, se laxe ella, lacte al bebé, y con eso mejora el estreñimiento de la mamá. O sea, laxamos a la mamá y no le cambiamos la fórmula, porque empiezan fórmula antirreflujo, fórmula para estreñimiento, fórmula yo no sé qué, cámbiale la fórmula, no. Leche materna. Ahora, también les digo que a veces la leche materna es tan buena que a veces no hacen popó, y no es que estén estreñidos, porque si el bebé hace popó, día de por medio, pero el popó es blandito, no puja, no se pone rojo, no voltea los ojos, y el bebé está tranquilo, eso es totalmente normal. De hecho, la deposición es un hábito. Inicialmente la deposición es una cosa que es el meconio, que es como verde chicludo, como se ve feo, y después esa deposición se vuelve amarilla. Los siguientes como 3 días, yo les digo a las mamás que es como miel me sabe, o como huevitos revueltos, un poquito blandito, totalmente normal. Hay una cosa de diarrea transitoria que es totalmente normal, y ya después va a tener su hábito intestinal con sus deposiciones normales. Cuando el bebé hace una vez al día popó, y de repente empieza a hacer ese bebé de 3 meses, 6 veces, no es normal, eso es aumento en la frecuencia. Y si disminuye la consistencia, o sea, era blandito y se vuelve líquido, pues no es normal. O será duro, duro y se vuelve como dicen mis hijos, como popsi, pues es total, puede ser normal. Nunca con sangre, ojalá, pues o sea, tampoco con moco, y es bien importante contarles a ellos. Como es normal, es totalmente normal, usualmente es por frío y se les quita poniéndolos a comer, poniéndolos al seno. Las mamás le dicen a uno, ay, a mí el mío se le quita poniéndole un punto rojo en la frente, no hace daño, la mamá queda tranquila, pues no pasa nada. Le pueden poner su punto rojo, y usualmente es una cosa transitoria y no debe presentar ningún problema.
ruidos raros, duermen, ellos hacen ruidos raros, como que roncan, como que se mueven, tienen brinquitos, es totalmente normal, ellos también sueñan, y gran parte de su tiempo, que se me olvidó decir cuando hablamos del sueño, un recién nacido duerme más o menos en 20 horas al día, ellos comen, duermen y hacen popó, ese es el ciclo de cada 3 horas, pero gran parte del tiempo están durmiendo. A medida que va pasando los días y los meses, empiezan a, a disminuir su tiempo de sueño, a estar más alerta, y esos son los tiempos en que hay que jugar, en que hay que cantar, en que hay que hablar, en que hay que interactuar con ellos. Incorporar siempre al papá y obviamente pues a los abuelos en ese proceso de desarrollo. Aquí no les traje nada de neurodesarrollo porque eso es como otra charla completamente diferente que también es súper bonita e interesante. Bueno, la piel, y esto también es puro pues, de recién nacido, aunque más adelante vamos a ver que pueden presentar dermatitis en el área del pañal, es normal que ellos presenten, esta que les traigo acá es el nebus flameus, que nosotros le llamamos como el pico de la cigüeña, porque usualmente aparece acá en la frente y es una manchita roja, se desaparece más o menos al año, inclusive al año y medio uno les ve una sombrita y la ve uno también en la parte de atrás de la cabeza, por eso pues uno decíamos que en otras épocas que era el pico de la cigüeña, que se los traigo, que es la figura del lado izquierdo, que es la espalda, que es el eritema, se llamaba antes eritema tóxico del recién nacido, ahora solo se le dice eritema del recién nacido, porque tóxico da como susto, y son unos manchas rojas, como unos lamparones, pueden tener unos puntos amarillos en la mitad, aparecen y desaparecen y de repente el niño no tiene nada y de repente vuelve y aparece, usualmente aparece en la primera semana de vida, pero se quita solito más o menos a la segunda, máximo tercera semana de vida. No se asusten, es totalmente normal. El de arriba de los ojitos que tiene como un brote, que es muy asustador, es el acné neonatal. Ese aparece como tal cual como un adolescente. Un acné con espinillas, con granos, esos horribles que verían los adolescentes, en área de adolescente y es secundaria a hormonas maternas, más o menos a la segunda, tercera semana desaparece. Que es la miliaria, hay rubra que es rojita y hay una que es cristalina que es transparente, y es simplemente unas vejiguitas que también desaparecen solitas y no hay para preocuparse. Y el que está en la parte inferior izquierda de la pantalla, que es la espalda, en la parte de la colita, es la que se llama la mancha mongólica. Y ese es un acúmulo de melanocitos que también desaparecen más o menos a los 7 meses de vida. ¿Qué riesgos puede tener el bebé? Pues ictericia, como lo vimos anteriormente, hipoglicemia si la alimentación no es adecuada, y ahí hay que optimizar la lactancia materna. La lactancia es de acompañamiento y de asesoría, y hay mucha gente muy experta y de paciencia. La hipotermia, que no se nos vaya a enfriar el bebé, sobre todo en Bogotá, que ocurre. Les puse en rojo la infección porque es la que más me preocupa, porque es la que más nos produce problemas. Se dice que los pediatras vivimos de las infecciones, de la diarrea y la infección respiratoria, de las gripas, las bronquiolitis, las neumonías. Lo más frecuente es respiratorio y gastrointestinal, puede haber de piel, de ombligo, de huesos, urinario, pero lo más frecuente afortunadamente es respiratorio gastrointestinal y usualmente es autolimitado, y vamos a ver que hay muchas maneras para evitar. Otros, pues ya serían como los accidentes de tránsito, accidentes en el hogar, y otros riesgos que pueden tener los niños a los que tenemos que estar pendientes. ¿Cómo prevenirlos? Pues es muy sencillo. Me llamó mucho la atención porque yo considero que todo lo que es la mortalidad infantil, hay un porcentaje muy grande que lo hacen los países desarrollados, que es prevenible, y es todo lo que tiene que ver con infecciones. Entonces, lo primero es que hay que enseñarle a la familia cómo evitarlo. Esto debe ser desde el control prenatal, o sea, cuando el niño nace y yo le hablo de lactancia o evitar infecciones o evitar hospitalizaciones o el control de crecimiento y desarrollo o del niño sano o de vacunas, en el posparto la mamá no va a estar pensando porque está preocupada por su bebé, por la lactancia, por la angustia, por las hormonas, por el parto, por cuándo voy a salir, entonces no me van a poner atención. Entonces, ahorita estamos haciendo algunos consulta prenatal, o sea, antes de que nazca el bebé, y le contamos esto a los papás para que estén preparados. Y también, pues, los ginecólogos hacen parte de este proceso.
y posteriormente pues ya en la primera consulta hay que continuar en ese proceso de educación a la familia. Yo a veces creo que muchas de esas cosas inclusive se deben enseñar en los colegios, para que uno ya sepa cómo es. Lo de lactancia, yo siempre he dicho que eso debería ser desde antes en los procesos de cómo es comer sano. El lavado de manos y uso de tapabocas. Vino la pandemia, todo el mundo se lavaba las manos, todo el mundo usaba tapabocas, se fue la pandemia y otra vez estamos en las mismas, estornudando por todos lados, no nos lavamos las manos, no usamos tapabocas, ya no hay esa higiene de la tos de la que todos éramos expertos, inclusive nosotros los mismos trabajadores de la salud. Evitar contactos con personas con infección respiratoria, lactancia materna, vacunación y las visitas. Entonces, eh, los bebés y los primeros meses son para que estén en la casa. Este es un bebé como el que ven ahí en la foto, está en un concierto de Ed Sheeran. Sí, se ve feliz, se ve gordito, se ve, pero ¿qué hago yo teniendo un bebé muy pequeño con aglomeración, donde el riesgo de infección es muy grande? Y aquí en Colombia uno va a los centros comerciales y hay bebés recién nacidos, niños de 1, 2, 3 meses, en época de pico respiratorio, que uno realmente dice, esto no puede ser. Entonces, yo siempre les digo a las mamás, usted recibe, haga el baby shower antes de que nazca el bebé y reciba los regalos que son importantes. Cuando vayan a visitarlo, cuando nazca el bebé, evite si hay alguna persona con infección respiratoria, con gripa, el primo, usualmente los preescolares, los que están en el jardín tienen infección respiratoria, inclusive el hermanito o el esposo, digo, el papá del bebé, o los abuelitos, pues en esos primeros días de vida, ese primer mes, cuando estén las personas cercanas al bebé con infección respiratoria, pues que no estén en contacto con el bebé. Si es la mamá, pues hay que lactarlo, no hay nada que hacer, lavarse las manos, utilizar tapabocas. Y que no todo el mundo esté tocando al bebé. Todo el mundo le quiere dar besos, besos en la nariz, besos en la boca, cogerlos, cargarlos. Yo sí a veces entiendo a las mamás cuando no quieren como que prestar su bebé, dar su bebé a cargar, y me parece que algo de educación es que uno como visitante pregunte si quieren recibir la visita, y segundo, preguntar si la mamá quiere que uno toque o cargue a su bebé. Vacunación no me voy a profundizar mucho porque vamos a tener una parte de vacunación. Les traje aquí la vacunación, importante, la vacunación de padres, abuelos y cuidadores contra influenza y contra ahora pues COVID, y además de eso contra tosferina. Siempre cada 6, 7 años estamos teniendo picos de tosferina, entonces es muy importante, y los que más sufren son los menores de 3 meses, son los que se mueren cuando les da tosferina porque no alcanzan a tener suficiente inmunidad con la vacuna, sobre todo los recién nacidos, y por eso es tan importante que se vacunen antes de que nazca el bebé y posteriormente continúen con la vacunación. Ahorita estamos vacunando, se está recomendando la vacunación de COVID cada 6 meses a adultos mayores o personas con patología, esas son las recomendaciones actuales, y en la influenza que se tiene que poner de manera anual. Vamos a profundizar en vacunas porque ya vimos que viene la experta a la que le voy a ceder la palabra. Signos de alarma: si no come, si está muy dormido o tiene movimientos raros, la mamá le pareció que convulsionó o dejó de respirar, pues claramente es un signo de alarma. La fiebre no le puse algo especial porque la fiebre, cuando hay infección respiratoria o una virosis o una infección, puede ser algo viral y puede ser una cosa que no sea grave. Entonces yo les digo a las mamás, observemos la fiebre. Usualmente sí me preocupo cuando la fiebre dura más de 3, máximo 5 días, no debe durar más de 5 días, pero si es fiebre y mejora y el bebé mejora de ánimo, sin la fiebre uno puede estar tranquilo, pero si el bebé está irritable, tiene fiebre, llora todo el tiempo, eso no es normal. Si vomita todo lo que come o vomita con bilis o verde o con sangre, si lo vemos con dificultad para respirar, que se queje, que haga como uh, uh, deposiciones líquidas con sangre o con moco, si se pone morado, si se pone amarillo, o simplemente para mí es suficiente que la mamá diga no lo veo bien. Si la mamá no lo ve bien, pues yo claramente me preocupo y es un signo de alarma. Bueno, y pues finalmente, ellos no vienen con manual de instrucciones, pero vienen con la mamá, y el instinto vale más que 1000 cosas. Si ustedes están un poco angustiados por la crianza, por esos primeros meses, por esos primeros años, les traigo la foto del después.
de la adolescencia. Esa, no sé si decirles que a veces es más angustiante. Yo tengo ya uno es adolescente y la otra ya, digamos que superó esa adolescencia, pero realmente todos los años son maravillosos. Entendí un poquito porque me emociona. Sí, Natalia, se te perdió la última frase de todos los años son maravillosos. Sí, ya, que todos los años con ellos son maravillosos y bueno, eso era lo que les quería contar rápidamente. Y me Bueno, extendí un Natalia, poquito, entonces seguí. ajá, para agradecerte porque realmente yo entiendo, para poder decir todo lo que se requiere en este tiempo tan cortico, porque realmente es corto para nosotros, para poder decirles a las mamitas, a los papás, a las tías, a los abuelitos, lo importante que es cuidar al niño en este primer periodo de su vida, pues nos gastaríamos un montón de tiempo. Creo que nos duramos nosotros todos los años de consulta que tenemos a los niños ahí presentes para enseñarles a los papitos estos cuidados básicos. Como tú dijiste, importantísimo que realmente cada niño es diferente, que esto es un manual que puede modificarse, que siempre estemos preguntando a nuestros pediatras cuando se nos presenten alguna inquietud y que, bueno, y que claramente entendamos que estos primeros años son fundamentales para ellos. Solo veo una pregunta en el chat, que creo que yo la contesté, pero quisiera que tú la dijeras también, es que realmente no les quedó claro si se usa o no se usa el calentador. No, Eh, lo ideal es no calentar el ambiente, o sea, digamos que una de las cosas que sí se ha visto, o sea, esta muerte en cuna es que el ambiente está muy caliente. De hecho, se pensaba que era el frío del invierno, se pensaba que era la infección respiratoria en el invierno. No se sabe exactamente, pero lo ideal es que tengamos una temperatura intermedia. Eh, yo sé que en Bogotá en la mitad de la noche es difícil, pero sobre todo para los recién nacidos, el bebé debe estar vestido, pero no debe estar, porque a veces uno los ve con camiseta roja, body, mameluco, y los ven como un tabaco. La idea es que el bebé se pueda mover y tener un ambiente, digamos que intermedio. Nosotros en la unidad de recién nacidos sí usamos calentador y de hecho la temperatura de las unidades, estando el bebé en una incubadora, es de 34 grados centígrados, que es bastante caliente y es incómodo para el común de la gente. Para nosotros es la delicia. Y somos felices en esa temperatura como neonatólogos. Cuando hace mucho frío, yo a veces les digo a las mamás, mire, si acaso caliente una gotica en la habitación, apaga el calentador, lo saca y mantiene que esté una gotica caliente, pero eso ya es como una cosa como especial. Pero en términos generales, preferiríamos que no. Además, porque suelen secar el ambiente, que también El es otro de ambiente, los sí, señora. problemas. Bueno, entonces no veo más preguntas. Agradecerte nuevamente, Listo. Natalia, por esto. Sé que es un tema muy extenso, por eso las recomendaciones, siempre que haya alguna duda, preguntar a su médico de cabecera para que resuelvan la situación. Tú tocas un tema muy importante y es que en esta edad es muy riesgoso todo lo que tiene que ver con las infecciones. Y que una de las maneras, bueno, la lactancia materna claramente es nuestro mayor protector para este tipo de infecciones, pero también tenemos unas medidas que son fundamentales y dentro de esas entonces la vacunación. Creo que es importante que todos entendamos el efecto que tienen las vacunas en esta edad, lo importante que es ponérselas a los niños, pero no solo a los niños, sino a los cuidadores. Entonces, para eso, como no hay más preguntas para la doctora Natalia, voy a darle la palabra a nuestra otra invitada, que es nuestra enfermera Diana Ayala, que es la experta en vacunas en la Secretaría Distrital de Salud. Entonces, Diana tiene la palabra, vamos a hablar de vacunas y entonces a todos nuestros asistentes invitarlos a que continuemos en la reunión para escuchar esto que es tan fundamental en esta edad de la vida. Doctora Graciela, muchas gracias, muy buenas noches para todos y todas. Excelente la presentación de la doctora y pues efectivamente nos da como toda la apertura a lo que es y lo importante del programa ampliado de inmunizaciones. Entonces, muy rápidamente espero abordar como todos los temas que quiero contarles el día de hoy, que tengamos como todo ese contexto del programa ampliado de inmunizaciones. Vamos a hablar un poquito del esquema de vacunación y cuáles son los retos del programa que tiene en este momento la ciudad de Bogotá. ¿Me confirman, por favor, que están viendo mi presentación?
Sí, Dianita, estamos viendo. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, dentro del contexto y el programa ampliado de inmunizaciones ha sido y ha hecho de la región de las Américas un líder mundial en la eliminación y control de las enfermedades prevenibles por vacunación. Desde que fue creado el programa ampliado de inmunizaciones, los países han cruzado de tener esquemas de vacunación desde 6 vacunas y tenemos en la región de las Américas un promedio de vacunas ingresadas al programa ampliado de inmunizaciones de 16 y debemos sentirnos orgullosos porque el país cuenta con uno de los mejores planes de vacunación a nivel de la región de las Américas y efectivamente el país cuenta con 21 vacunas que nos protegen aproximadamente con 29 enfermedades. Por eso los aplausos hacia el programa ampliado de inmunizaciones. Y para iniciar a hablar de vacunación, pues debemos saber y tener un poquito el contexto de qué es la inmunización, cómo es que funcionan las vacunas en nuestro sistema y demás. Y aquí es muy importante reconocer que una persona realiza el proceso, se hace resistente hacia las enfermedades, tanto por el contacto de la enfermedad o porque no he sido vacunado o porque efectivamente he recibido una de las vacunas y he generado como esa inmunidad hacia cada una de esos virus, de esas bacterias, de esas enfermedades, de esos gérmenes que nos quieren abordar y nos quieren enfermar. Las vacunas lo que hacen es estimular ese sistema inmunitario del cuerpo para proteger contra todas esas infecciones y enfermedades. Y la inmunización previene las enfermedades, previene las discapacidades que se pueden llegar a presentar por las consecuencias y complicaciones de cada una de esas enfermedades e inclusive las muertes por enfermedades que son prevenibles por vacunas, que las tenemos disponibles, que son gratuitas. Entonces es injusto ver de pronto fallecer a niños, niñas por enfermedades que son prevenibles por la vacunación. Hablamos mucho de por qué son importantes las vacunas, porque hablamos de coberturas de vacunación, de metas, de cumplimientos y demás. Entonces aquí es como una gráfica que queremos darles a conocer en donde vemos el por qué es importante tener unas coberturas adecuadas de vacunación. Y cuando hablamos de coberturas, hablamos es que de cada 100 niños mínimamente 95 estén vacunados. Y ahí es donde decimos que la cobertura debe estar por encima o igual al 95%. Cuando nosotros logramos completar que de cada 100 personas, 95 están vacunadas, ¿qué hacemos? Disminuimos la posibilidad de enfermar o morir de manera individual porque he recibido cada una de esas vacunas. Controlamos las enfermedades, es decir, los virus están circulando, los casos se están presentando, pero efectivamente tenemos un control de las enfermedades. Cuando hablamos de eliminación, cuando mantenemos esas coberturas de por encima del 95%, hablamos de que efectivamente el virus está circulando, pero tenemos ausencia de casos, no se nos están presentando esos casos, esas enfermedades, la enfermedad, digamos, el virus sigue circulando, pero pues efectivamente lo tenemos en una fase de eliminación y erradicación, pues nos trae a colación, como por ejemplo, que sé que muchos de ustedes han escuchado la erradicación de la enfermedad de la viruela, que fue por todo el programa de vacunación, que efectivamente se logra erradicar. No tenemos casos, pero tampoco tenemos circulación del virus. Y algo muy importante que logramos cuando tenemos unas coberturas de vacunación por encima del 95% es una inmunidad colectiva o de grupo o de rebaño. ¿Y esto qué quiere decir? Que si en la comunidad, en la población, en nuestra familia, logramos tener unas muy buenas coberturas de vacunación, hay personas que por diferentes circunstancias no se pueden vacunar. Son mínimas las circunstancias, pero posiblemente no se puedan vacunar. Pero si tenemos unas coberturas altas de vacunación, podemos tener esa inmunidad de rebaño y hace que toda mi comunidad esté protegida y así esté el virus circulando, que esté alrededor, pues no vamos a tener acceso a esas enfermedades a nuestra comunidad y más importante aún a nuestras familias. El segundo tema que queremos abordar y es con relación al esquema de vacunación. Entonces vamos a ver este video desde el ministerio. Probando. Si tienes niños entre 0 y 5 años, recuerda que debes vacunarlos. Son 8 momentos, ponte las pilas para protegerlos de por vida. Al nacer, 2, 4, 6, 7 meses y una más al año, debes poner los refuerzos al año y medio a los 5 años. Busca ya las vacunas. Es gratis, hazlo de una. Entonces, como podemos ver de una manera muy gráfica y muy sencilla,
son los 8 momentos de la vacunación para nuestros niños menores de 5 años. Pero antes de pasar a ese esquema aquí, y las doctoras lo decían hace un momento, la inmunización ya pasó de ser de niños, niñas, a ser de familia. La Organización Mundial de la Salud nos hace el llamado y nos dice que hay que completar la transición de la inmunización de los niños y niñas a la inmunización en familia. Y eso lo estamos viendo con todo el programa amplio de inmunizaciones y con toda la oferta que tenemos desde el mismo. La vacunación debe iniciar desde la gestación, desde ese momento, porque es desde allí que comenzamos a proteger a nuestros recién nacidos, con la vacuna de tosferina, por ejemplo, que administramos a partir de la semana 26 de gestación. Esta va a ser como esa primera dosis de protección que va a tener ese menor, porque la dosis que él va a recibir, que él debe recibir de tosferina, la va a recibir hasta los 2 meses. Entonces, esos primeros 2 meses van a estar cubiertos por esa vacunación que tenemos con las gestantes. Por eso allí la importancia de que en el periodo de gestación nos administremos la vacuna de influenza, de COVID, de TDAPA celular, que es la que contiene la vacuna de la tosferina. Nuestro esquema incluye todos los niños y niñas de 0 a 5 años de edad, las niñas de 9 a 17 años con la vacuna del virus del papiloma humano, las mujeres de 9 a 49 años, toda la población susceptible que requiere administración de fiebre amarilla, porque o viven en zonas de riesgo para fiebre amarilla, porque son viajeros que requieren acceder a aquellas zonas donde circula el mosquito y efectivamente debemos estar protegidos. Toda nuestra población mayor de 60 años, Bogotá cuenta con la vacuna también de neumococo 23, influenza, COVID, como ustedes de pronto lo han escuchado, y si no lo han escuchado, pues es el momento de que efectivamente miremos que estas son todas las poblaciones que pueden acceder al programa ampliado de inmunizaciones de manera gratuita, y que es muy importante porque son aquellas poblaciones donde se tiene identificado el mayor riesgo de enfermar por algunas enfermedades que son prevenibles mediante la vacunación. Pasando un poquito hacia el esquema de vacunación, estas son como nuestras líneas gráficas que tenemos desde la Secretaría Distrital de Salud en el marco de nuestra campaña unificada de vacunar el multiverso, que ustedes la han visto, digamos que en diferentes medios de comunicación, que ha estado con la CAPBC y demás. Y aquí es un recuento rápido, de alguna manera, tratamos de que fuera sencilla para poder identificar cómo es todo ese trascender de las vacunas, y con el video que estábamos mirando del ministerio, esos 8 momentos importantes de nuestros niños menores de 5 años para acudir a los servicios de vacunación. Entonces, nuestro esquema de vacunación inicia con las vacunas del recién nacido, con BCG, con hepatitis B. Efectivamente, las vacunas, si bien es cierto, tienen toda la seguridad, porque ninguna vacuna se puede administrar sin tener todo el sustento científico, validación de profesionales, de todas las áreas que requieren para brindar toda la seguridad de la vacunación, no se va a poder administrar. Entonces, partimos de que las vacunas son eficaces y son seguras, ¿sí? Y aparte de eso, pues efectivamente todos los sistemas inmunes de todos los niños y de toda la población son diferentes. En algunos reaccionamos un poco más, en otros un poco menos. Efectivamente, las vacunas me pueden llegar a presentar algún tipo de evento, pero ¿cuál tipo de evento es lo que me puede llegar a presentar? Se puede llegar un poquito de fiebre, pero pues efectivamente también las vacunas, la mayoría de nuestros biológicos en este momento son inyectables. Entonces, un bebé que requiere 2 o 3 pinchazos para la administración de sus vacunas puede llegar a presentar de pronto fiebre, que es lo importante aquí, tener cuidados, no medicar, sino sencillamente tener cuidados físicos, no permitir corrientes de aire, dar toda la prevención en el menor. En el caso de estas vacunas inyectables también se puede presentar enrojecimiento en la piel, un poquito de endurecimiento en ese sitio donde fue administrada la vacuna. No nos debemos angustiar, no nos debemos preocupar, el niño posiblemente va a tener llanto, pero efectivamente ha sido por las punciones y demás. Si ustedes ven que efectivamente con los cuidados que ustedes le den, el bebé no cede posiblemente al llanto, pues es un momento de acudir de pronto a un servicio médico. De lo contrario, no. Los síntomas, así como aparecen, desaparecen, y tenemos un máximo de 72 horas en donde el menor puede llegar a presentar alguno de estos síntomas que les estoy mencionando. Entonces retomo como, esa es como una parte de cuidados de vacunación, pero retomo como el esquema en estos momentos con las vacunas del recién nacido, que inicia con BCG, con hepatitis B. Luego nos vamos a los bebés de 2 meses, donde administramos la vacuna de pentavalente, que incluye difteria, tétanos, tosferina, amófilos, influenza tipo B, y la vacuna de la hepatitis B. El polio, que también se administra de manera intramuscular, la vacuna con neumococo, que aquí es muy importante mencionar que ya la vacuna que estamos administrando es de 13 valencias.
valencias, estábamos administrando una de 10 serotipos, ya en con protección hacia 10 serotipos, aclaro aquí como para que nos quede la claridad entre qué es decavalente y 13 valencias. Ahora estamos administrando una que nos protege contra 13 serotipos. Efectivamente, cada vez que vamos avanzando en el programa y cada vez que los virus van mutando, van ejerciendo como más, digamos que enfermedad, pues efectivamente las vacunas también se van modernizando y eso nos permite tener mayor efectividad en nuestra población infantil. Luego nuestro esquema de vacunación continúa a los 4 meses de edad con los mismos biológicos que administramos a los 2 meses, es decir, penta, rotavirus y neumococo y polio intramuscular. Continúa nuestro esquema a los 6 meses de edad con pentavalente y con polio inyectable. Y cuando tenemos la disponibilidad de influenza, como en estos momentos que tenemos la jornada de influenza, administramos las primeras dosis de influenza a los 6 meses y continuamos a los 7 meses con sus segundas dosis. El esquema de vacunación continúa a los 12 meses con los biológicos que se administran acá, que son triple viral, hepatitis A, varicela, y así sucesivamente va continuando nuestro esquema de vacunación. Luego a los 18 meses, para este año tuvimos un cambio en el esquema de vacunación. Ese refuerzo que administrábamos a los 5 años de triple viral ya lo estamos administrando a los 18 meses, es decir, ustedes, padres de familia, tienen niños de los 2, los 3, los 4 años, los 5 años, es hora de acudir a los servicios de vacunación porque ese refuerzo de triple viral ya se está administrando hacia los 18 meses. Y nuestro esquema continúa aquí ya y como hacia, digamos que ese primer ciclo que son los niños de 5 años con los segundos refuerzos. Algo muy importante que me faltó mencionar aquí es que efectivamente ya tenemos la disponibilidad de vacunación para la población desde los 6 meses en adelante con COVID-19. Antes solamente teníamos la población desde los 3 años, pero en estos momentos ya estamos abordando a todos los niños de 6 meses. No les traigo como el avance de coberturas de vacunación, pero efectivamente la población que ha asistido, los padres de familia, cuidadores que han asistido por la dosis de los niños de entre los 6 meses a los 2 años, no ha sido la más adecuada. Entonces la invitación a que las vacunas son seguras, las vacunas son eficaces, el COVID no se ha ido y es necesario ir a los servicios de vacunación para recibir las vacunas. Y en la segunda parte pues está nuestro esquema de vacunación de adultos, donde vemos la población de gestantes, donde vemos los adultos mayores de 60 años, la población de viajeros y demás. Entonces digamos que esas son las piezas que ustedes pueden encontrar en nuestra página de la Secretaría Distrital de Salud, donde lo pueden consultar y demás, porque la vacunación es en familia, es integral y todos debemos asistir a los servicios de vacunación. Como retos del programa e importante que quiero dejarles el día de hoy es que todos los días le podemos en los servicios preguntarle a los vacunadores cuáles son esos cuidados que debo tener con la vacunación, cuáles son las vacunas que están disponibles en todo el programa y demás. Esas inquietudes es importante que ustedes se las hagan a ese talento humano, a esos vacunadores, a esos profesionales que están en los servicios, porque efectivamente ellos son los que les pueden aclarar cada una de las dudas e inquietudes que ustedes tengan y posiblemente aquellos miedos que no les ha permitido acceder con sus niños y niñas para completar los esquemas de vacunación. Quiero presentarles un poco de cómo es la operación del programa y cuál es toda esa red de prestación de servicios que tenemos en la ciudad de Bogotá. Contamos con 364 puntos de vacunación, 231 de IPS vacunadoras entre públicas y privadas, tenemos 30 instituciones que atienden la vacunación de partos, 56 pediatras y 47 instituciones que vacunan todo lo que es de trabajo de salud ocupacional. Los servicios de vacunación son sin barreras y esto quiero que les quede muy claro, que ustedes puedan ser multiplicadores también de información y demás. Y es que la vacunación es sin barreras. No importa qué régimen de afiliación se encuentran, no importa cuál es su punto de vacunación más cercano, acceda al servicio de vacunación que no va a encontrar ninguna barrera. Si no tiene afiliación en este momento, si es un extranjero recién llegado a la ciudad, lo que sea, no va a encontrar ninguna barrera, siempre va a poder llegar, consultar y acceder hacia los servicios de vacunación. Toda nuestra red de prestación de servicios tiene oferta de servicios con horarios extendidos. Tenemos puntos de vacunación que atienden dominicales, festivos, en donde ustedes pueden acceder que por temas laborales no pueden acudir en los momentos de entre semana, en los horarios habituales de los servicios de vacunación. También encuentran oferta de servicios en otros horarios. Ya contamos con 162 instituciones del total de las instituciones de Bogotá que ya tienen toda la disponibilidad de vacunas COVID. Y aquí pues el llamado también a las poblaciones, como lo decía también la doctora Natalia, tenemos vacunación para adultos mayores de 60 años, para población con comorbilidad, las dosis adicionales de COVID, para la gestante
importantes, como lo mencioné anteriormente, y también para el talento humano en salud. Si usted es talento humano en salud también y está acá en esta sesión, que es padre de familia también, de un bebé y demás, pero pues es importante que en familia vayamos a los servicios de vacunación a validar cómo estamos en ese esquema de vacunación y poderlo completar y podernos poner al día. Contamos con un sistema de información que es el aplicativo PAI Distrital, y aquí un llamado súper importante para todos. Este sistema debe estarse actualizando para que cuando hagamos las jornadas, para cuando hagamos como todas las acciones para poder identificar a la población, podamos tener como información al día de cada una de las personas de la población que accede hacia el programa ampliado de inmunizaciones. Dentro de las estrategias emprendidas, ¿y por qué lo llamamos estrategias emprendidas y retos? Porque lo tenemos, porque ya está disponible para toda la comunidad, pero es importante que ustedes también sean multiplicadores de toda esta información. Hoy estamos 74 personas, 75 personas conectadas, y efectivamente si ustedes nos ayudan a ser multiplicadores de información, muchos más se van a conectar y muchos más van a estar enlazados también con la importancia del programa ampliado de inmunizaciones. Desde la página www.saludcapital.gov.co van a poder encontrar como toda la oferta de servicios también mediante un mapa interactivo donde ustedes digitan la dirección y pueden encontrar su punto de vacunación más cercano y ese directorio, esa IPS, si ustedes tienen alguna inquietud, si desean agendar una cita y demás hacia los servicios de vacunación, aquí en este mapa, en este link, ustedes van a poder encontrar como toda la información. Aquí la importancia que les mencionaba de tener la calidad del dato y que ustedes puedan actualizar toda su ubicación y demás para que sean efectivas como todas las estrategias que tenemos desde la ciudad de Bogotá. Nosotros podemos ver, digamos, que las poblaciones donde se encuentran concentradas con los susceptibles, con la población que aún no se ha vacunado, la oferta de servicios y demás. Entonces es como esa importancia de tener la información al día. Ustedes cuando gusten también pueden consultar las coberturas de vacunación desde la página también de Salud Data, en donde efectivamente van a poder tener como toda la disposición de la información. Y aquí 5 razones por las cuales debemos vacunar a nuestra población infantil. Entonces, la primera, la inmunización puede salvar la vida de su hijo. Ahora que tenemos protección contra diferentes enfermedades y demás, es importante poder acceder al programa de vacunación. Anteriormente no lo teníamos, anteriormente morían muchos niños o generaban discapacidades y demás con enfermedades en las cuales no teníamos vacunación. Hoy la vacunación es una realidad, hoy tenemos bastante protección de diferentes enfermedades y es la hora de poder inmunizar a su hijo. La vacunación es muy segura y eficaz, lo mencionábamos, ninguna vacuna puede ser administrada sin cursar por un riguroso ejercicio de profesionales, de científicos que permitan y avalen que esa vacuna es segura y es eficaz. La inmunización protege a otras personas importantes para usted. Lo veíamos en la vacunación y en la inmunización de rebaño. Si logramos tener unas coberturas de vacunación en familia, en nuestra comunidad, nos protegemos nosotros, pero también protegemos a aquellas personas que queremos, que amamos, nuestros padres de familia, nuestros hijos, nuestros sobrinos y demás. En comunidad todos nos podemos proteger y debemos garantizar unas coberturas adecuadas de vacunación. Con la inmunización, su familia puede ahorrar tiempo y dinero. Las discapacidades que generan, las enfermedades, el solo hecho de acudir a hospitalizaciones, las recetas médicas que nos pueden generar y demás, todos esos son costos, pero si yo estoy vacunado puedo proteger y puedo prevenir que me llegue a enfermar y puedo también ahorrar dinero. Y la quinta, la inmunización protege a las futuras generaciones, lo veíamos también y lo mencionaba, anteriormente no teníamos este pool de vacunas que protegen con diferentes enfermedades, antes no las teníamos a disponibilidad, las vacunas son gratuitas, se pueden administrar y vamos a tener poblaciones futuras que no van a tener ningún tipo de discapacidad ni ninguna circunstancia porque están protegidas con la vacunación. Como conclusiones y compromisos de lo que estamos hablando, digamos que en este momento quiero dejarles esta primera conclusión y es que después del agua potable la vacunación es la manera más efectiva de prevenir las enfermedades. Nunca lo pongamos en duda. Ha sido demostrado a nivel de los años con las eliminaciones de enfermedades, con la erradicación de enfermedades, con la disminución de incidencia de casos, de que se presenten nuevos casos de las enfermedades. La vacunación lo ha demostrado una y otra vez. La vacunación es gratis y sin barreras para toda la familia. Lo mencionábamos también en el transcurso de la presentación.
vacunación, además de demostrar que es la mayor muestra de amor propio que tenemos y por los demás. Si yo me vacuno, me estoy cuidando y también estoy cuidando a mi familia y a mi comunidad. Y el programa de vacunación y la ciudad tiene a disposición todas las estrategias, tanto intramurales, es decir, toda la oferta de servicios que ustedes pueden encontrar en la ciudad de Bogotá, lo veíamos, hay 364 puntos de vacunación, y la extramural que ustedes también han logrado de pronto visualizar en centros comerciales, en parques, en los diferentes eventos que se realizan en la ciudad de Bogotá, siempre van a ver allí un punto de vacunación desde los equipos que laboran, que están buscando toda esa población susceptible que se encuentra en esas zonas de concentración. Entonces, nunca lo duden para acceder a un servicio de vacunación en las diferentes dinámicas que nos encontramos. Y como compromiso que queremos dejar el día de hoy es asistamos en familia a los más de 200 puntos de vacunación de la ciudad. Y quiero cerrar mi presentación con este video que tenemos desde la ciudad de Bogotá en el marco de nuestra campaña a vacunar el multiverso. La ciudad teme ser contagiada. Durante décadas, nuestro universo ha estado amenazado por el inminente peligro de contagio de virus y enfermedades. Sabemos que los multiversos vecinos han sido consumidos por agentes infecciosos. Bogotá teme ser contagiada. Bacman y Rolana necesitan de tu ayuda. Viaja a tu punto de vacunación más cercano, revisa tu carnet y vacúnate. Ayúdanos a proteger al mundo, a vacunar al multiverso. Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá. Bueno, Diana, creo que Muchas gracias. diste una muy buena revisión de todo lo que tiene que ver con las vacunas. Creo que para nuestro público quedó muy claro lo importante que es vacunar y definitivamente creo que ayuda a despejar dudas con respecto a los temores que se tienen con respecto a la vacunación. Es más el temor que se tiene con los efectos que se van a tener, y quiero decirles que, como decía Diana, pues claramente se ha visto que el riesgo-beneficio pues está demostrado en la vacunación. Es mucho más el beneficio que el riesgo, por lo tanto la vacunación es fundamental, y como tú lo decías muy bien, se han logrado erradicar enfermedades como la viruela, que causaban mucha mortalidad y que gracias a Dios hoy no hay, precisamente por la vacunación. Acá hay una pregunta que te la voy a hacer, y es: ¿la vacuna del COVID a partir de los 6 meses aplica en Medellín? Sí, ¿no? Entonces, Sí, señora. En todo el país, en todo el país. En todo el país, sí. Sí, señora. A partir de la resolución 986, desde el mes de junio, desde junio que salió la resolución, pero desde julio está disponible la vacuna para todo el país. O sea, esto es un lineamiento a nivel nacional. Fue el Ministerio de Salud el que tomó la decisión de vacunar a nuestros niños después de haber visto realmente que las nuevas variantes, y esto es algo que se viene haciendo, en un comienzo las variantes afectaron más a las personas mayores. Ustedes veían cómo estaban comprometidos, los niños parecían no estar tan comprometidos, aunque se enfermaban también, pero ahora con las nuevas variantes, a partir del Omicron, se ha visto que hay un compromiso mayor de los niños, que han aumentado las hospitalizaciones por el COVID y que definitivamente necesitan, al igual que el adulto, estar vacunados. Gracias a Dios esta vacuna ya está avalada por la CDC y claramente autorizada a nivel mundial para su vacunación. Por eso la OPS la recomienda como parte de la protección que se le debe dar a los niños a partir de los 6 meses. Nosotros, vacunando a las mamás, logramos transmitir anticuerpos a los menores de 6 meses que no están vacunados y que van a recibir una protección a través de ellas por su placenta. Entonces es importante a las mamitas vacunarlas, y a partir de los 6 meses a los nenes, porque ellos también tienen mucho riesgo de morir, de enfermar gravemente y de morir. No es que no se vayan a contagiar, posiblemente se contagien, pero la probabilidad de morir por estas enfermedades con la vacunación claramente se ha demostrado que es mucho menos. Sí, Anita, ¿querías decir algo más? Sí, de pronto como complementar que efectivamente en la ciudad de Bogotá, de los casos activos, del 25 al 30% es en menores de 4 años, ¿sí? Y la vacuna solamente estaba para a partir de los 3 años. Entonces allí la importancia de comenzar a vacunar a nuestros niños a partir de los 6 meses de edad con las vacunas contra COVID-19. Acá hay una pregunta que quiero que la contestes, estoy yo que la contesto, pero te la voy a dejar porque mire lo que nos dice Gabriela García. Ella dice que la vacuna Moderna en el momento está agotada. ¿Se sabe en qué fecha podría llegar más?
Dios santo, tenemos disponible vacuna. Me encantaría que me escribiera de pronto a qué puntos ha accedido. La vacuna, digamos que está disponible en la ciudad, pero lo validamos y me escribes también por el chat y me pongo inmediatamente a hacer el seguimiento para mirar de pronto qué pasó en esa institución. Recordemos que llevamos, y lo mostraba en la presentación también, tenemos 231 IPS que tienen todo el programa en plan de inmunizaciones, pero armonizadas con COVID 162. Hay unas piezas comunicativas de manera diaria que salen en la página de www.saludcapital.gov.co donde ustedes pueden efectivamente validar dónde sí tenemos la vacunación de COVID-19. Es algo en lo que estamos avanzando para no tener esa barrera y que el 100% de instituciones tengan la disponibilidad de vacunas COVID, pero bueno, vamos avanzando ahí en el proceso, pero me encantaría que me escribieras a dónde has asistido para poder guiar, como que no tengamos esas oportunidades perdidas del programa. Exactamente. Lo que puede pasar, y es lo que nos dijo Diana también, es que no en todos los 362 puntos que hay para vacunación regular está la vacunación contra el COVID. Pero ustedes tienen la información de dónde son los puntos de vacunación donde hay COVID, porque la vacuna Moderna claramente la hay. Preguntan si la vacuna Moderna es la que se debe aplicar en los menores de 6 meses. Sí, es la única vacuna que está autorizada para aplicar en ellos. Hasta los 3 años. Y bueno, acá hay una situación especial. Bogotá, como siempre, ha liderado los procesos de vacunación y sacó un oficio que le mandó al ministerio diciendo que se va a autorizar. ¿Nos quieres decir eso, Dianita? Para que lo sepan también acá. Sí, señora. Efectivamente, digamos que unas reuniones que se tuvo el señor secretario con un comité de expertos desde pediatría, se hace la recomendación de ampliar las edades de vacunación de vacuna COVID Moderna específicamente. Entonces, Bogotá en estos momentos está administrando la vacuna de Moderna a la población desde los 6 meses hasta los 5 años, 11 meses, 29 días. Es decir, si ustedes tienen niños, niñas que no hayan iniciado su esquema de vacunación o que les falte completar su esquema de vacunación, pueden acceder también a los servicios de vacunación para solicitar la aplicación de vacuna Moderna también a esta población. En especial, pues también la vacuna de Pfizer con dosis adicionales de Pfizer para poblaciones mayores de 60 años, para población de gestantes, talento humano en salud y comorbilidad, digamos que inicialmente ha sido la población priorizada, pero en este momento también los equipos se encuentran visitando cárceles, estamos vacunando como toda la población de riesgo, también habitantes de calle y de pronto aquella población que no ha logrado completar todo su esquema de vacunación con COVID-19 en las instituciones, pues también van a tener como la posibilidad de administración de dosis Pfizer. Sin embargo, la ciudad cuenta con disponibilidad también de vacunas de Sinovac y de Janssen. Entonces tenemos los 4 laboratorios en este momento disponibles para que accedan a los servicios de vacunación. Una vez más, reitero, la vacunación en estos momentos es de familia, es de que acudamos todos a los servicios de vacunación y validemos cómo nos encontramos en nuestro antecedente vacunal, porque pues tenemos vacuna, como ustedes lo lograron ver, en todas las edades y para todas las poblaciones. Y yo quisiera completar, Dianita, ya está el centro comercial a donde asistió Gabriela, para que sepas cuál es el que dicen que no está y si de pronto Sí, es uno que no debe tener. Y para decirles que definitivamente tener un esquema incompleto es igual que no vacunar, porque se requiere el total de dosis para que haya una mejor protección. Entonces, la recomendación acá es que aquellos que no vacunamos o vacunamos parcialmente, es el momento para ponernos al día. Entonces, recuerden que la única forma de evitar enfermar gravemente es colocarse la vacuna. Y eso lo digo también por la vacuna de la influenza. Nosotros ahorita estamos en ese vallecito donde pareciera que ya las infecciones respiratorias han pasado, pero ya empezamos a aumentar. Empezamos el segundo pico. En Bogotá normalmente hay 2 picos fuertes de infección respiratoria. El primero muy intenso siempre, que es el que empieza. Este año empezó en febrero y termina, y disminuye un poco en junio, julio, y empezó nuevamente a partir de la segunda, tercera semana de agosto. Se intensifica en septiembre, octubre y noviembre. Y si no estamos vacunados contra la influenza, ese virus también es muy agresivo. Es importante que sepamos que también da infecciones severas y para eso existe la vacunación en esta época del año. Entonces, por favor, coloquémonos los esquemas.
sobre todo aquellas personas que son susceptibles. Acordémonos que el PAI cubre la población a la cual puede presentar la enfermedad de una forma mucho más severa, que son los menores de 2 años, los mayores de 60, las gestantes, las personas que tienen una comorbilidad, y nuevamente repetimos, el talento humano. Nosotros debiéramos estar sanos para poder atender a nuestra población, y a veces somos los que transmitimos al contagiarnos. Entonces, un llamado de atención para que nos pongamos al día con todas las vacunas. Si tenemos una dosis, coloquemos la segunda. Si nos falta el refuerzo, colocárnoslo. O sea, completemos nuestros esquemas. Nada sacamos con ponernos la primera si las dosis siguientes no están. Siempre, en todos los esquemas, SARS-CoV-2, influenza, si no completamos los esquemas, quedamos siempre parcialmente protegidos y somos susceptibles a presentar la enfermedad. Entonces, creo que no hay más preguntas. Agradecerles a todos los que estuvieron hasta este último momento, porque creo que toda la información, desde la que dio la doctora Natalia hasta la que nos dio Diana, con respecto a la protección contra enfermedades, son fundamentales, y sobre todo que la población más susceptible de enfermar gravemente son nuestros lactantes, los menores de 6 meses, los recién nacidos. Con ellos hay que tener un cuidado especial. Entonces, nuevamente invitarlos a participar en nuestros próximos webinars, que son los miércoles, una vez al mes, con los cuales queremos acercarnos a las familias y de esta forma poder decirles que la Sociedad Colombiana de Pediatría está con ustedes. Muchas gracias, y si no hay más preguntas, desearles buena noche y un resto de semana muy feliz. Entonces, Gracias, bueno, Dianita, mil gracias. Muchas gracias a todos. Acá también hay otros. En Cruz Roja, bueno, ahí están contestando, están diciendo entre todos ellos dónde la pueden conseguir las vacunas, con qué EPS la pueden conseguir, todas las EPS, o sea, todas tienen que ponerla. Bueno, entonces muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias, Dianita. Que estés muy bien. La doctora Natalia se tuvo que retirar, en todo caso para ella también muchas gracias por todo. Gracias a ti, que estén muy bien. Feliz noche. Que estén muy bien.